Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os cuento los pros y contras que tiene tener a mi caballo en casa, así que quédate porque empezamos. Buenos días chicos, llevaba mucho tiempo queriendo haceros este vídeo y hoy he encontrado el ratito perfecto, ya que he tenido un poco más de tiempo para dedicar esta mañana a Ellen aquí en casa. Estamos hoy las dos solitas y me apetecía sentarme a charlar con vosotros y a compartiros los pros y los contras, todas esas partes negativas y positivas que tiene tener un caballo en casa. Yo tengo a Ellen, ella es una potrita pura raza española que llegó hace unos meses aquí a casa y aunque llegó hace unos meses yo he tenido en casa toda la vida caballos. Si me seguís por el canal, pues bueno, ya habréis conocido a mis anteriores caballos que eran Selene y Latino, y mucho antes de eso la yegua de mi vida que fue Philae, que bueno, ya no llegasteis a conocerla ninguno, fue antes de tener el canal de YouTube. Pero sí que me apetecía pues sentarme con vosotros y contaros y compartiros desde mi punto de vista cuáles son esos puntos negativos y esos puntos positivos que tiene tener un caballo en casa, porque suena idílico. Yo creo que a todo el mundo que nos gustan los caballos soñamos con tener esa casa en la que abres la ventana y ves a tu caballo pastando, pero bueno, creo que es importante tener en cuenta que pues no todo es perfecto y que tener un caballo en casa tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene algunos puntos más negativos que creo que hay que valorar y que tener en cuenta a la hora de decidir tener a tu propio caballo en casa. Yo por suerte me siento muy afortunada, como comento en casi todos los vídeos, porque abro la ventana y estoy viendo al caballo y eso es algo que ahora mismo pues no cambio por nada, pero bueno, ahora veremos también pues qué partes no tan positivas tiene esta situación. Así que vamos a empezar, espero que os guste mucho el vídeo y os leo en comentarios también cuál es vuestro punto de vista, si tenéis caballo en casa, si os gustaría tener caballo en casa o si estáis pensando tenerlo, qué pensáis al respecto de todo lo que vamos a ir comentando en el vídeo de hoy. Antes de empezar con el primer punto, sí que quiero aclarar que cada persona tiene sus circunstancias y que no es ni mejor ni peor tener un caballo en casa respecto a tenerlo en un centro hípico. Todo depende de, como digo, de las circunstancias de cada uno. Simplemente, pues aquí os voy a comentar esos pros y esos contras de tenerlo en casa. Pero, por supuesto, cada uno tiene que valorar su situación y valorar pues todo lo que vamos a ir o lo que voy a ir comentando a lo largo del vídeo. Así que bueno, vamos a empezar por lo que todo el mundo idealiza, que son esos pros, esos puntos positivos de tener a tu caballo al abrir la ventana de tu casa. El punto número uno, y para mí creo que es el más importante de todos, es el espacio. Por lo menos en Córdoba, donde yo vivo, sé que en otras ciudades cada vez hay centros ecuestres que tienen espacios más abiertos para el caballo, pero para mí el tener a mi caballo en casa, mi punto fuerte o mi punto más positivo es el espacio que tiene. Ella, si habéis visto vídeos anteriores, tiene tanto cuadra como paddock, como esta parte de aquí que le llamamos pista. Entonces ella tiene espacio suficiente para entrar, salir de la cuadra a discreción. Esto le permite explorar diferentes espacios, diferentes terrenos, diferentes tipos de suelo, y también hay una zona que tiene bastante desnivel, entonces le permite trabajar muchísimo más la propiocepción, subir cuestas, bajar cuestas, explorar. No es una zona en la que esté totalmente diáfana, sino que tiene árboles, tiene matorrales, tiene piedras grandes y, como digo, tiene desniveles, entonces es bastante dinámica y ella puede rascarse con el árbol si quiere, puede ir a explorar una zona que está con más pendiente, puede también buscar distintos tipos de hierbas, de herbáceos que quiera. Fomenta muchísimo toda esa exploración del caballo, fomenta mucho toda esa propiocepción y creo que es un punto muy fuerte. Lógicamente yo estos pros y estos contras lo estoy diciendo en base a mi situación actual, que como digo, pues ella tiene este espacio aquí. Entonces, para mí ese sería como el pro más grande de todo. Creo que a nivel de salud mental, un caballo que está pastando las 24 horas del día, que puede decidir en qué zona estar, si estar en una zona de sombra bajo el árbol, si quiere meterse en la cuadra, si quiere estar pastando al sol,
el poder tomar esas decisiones para mí le hace desarrollarse mucho más como caballo y eso pues creo que es fundamental y es algo que yo valoro muchísimo. Así que ese sería como mi pro número 1. Otro de los pros, y aprovechando este punto 1 que os digo, es el tema de la alimentación. Como he comentado, ella puede estar pastando 24/7, pero es que además yo le voy colocando el heno en distintos sitios. ¿Esto qué hace? Pues hace tener una mente mucho más activa. Ella está todo el rato explorando a ver dónde le he puesto el heno. Normalmente pues suelen ser en los mismos sitios, pero siempre se lo voy cambiando un poco, o un día se lo pongo en un sitio, al día siguiente se lo pongo en otro. Entonces esto le permite a ella mantenerse con la mente muy despierta y también colocarle los puntos de agua en distintas zonas del paddock. Sobre todo ahora en verano, para mí es fundamental que tenga agua disponible, aunque siempre insisto que ella tiene su bebedero automático en la cuadra, pero a mí me gusta ponerle distintos puntos de agua. Y el hecho de que tenga el heno, la red de heno colgada al final del todo y el punto de agua aquí, pues hace que tenga que desplazarse y que esté siempre en movimiento. Así que bueno, están muy relacionados estos dos puntos, pero creo que son bastante importantes y muy favorecedores para la situación que tenemos aquí en casa. Y por ende también el tema del pienso. Muchas veces en un centro ecuestre está mucho más limitado, por lo menos respecto a la experiencia que yo he tenido, mucho más limitado con el tipo de pienso que se le da, las tomas que se le dan, 2 o 3 tomas al día y ya está. Entonces el hecho de tener al caballo en casa te permite, como digo, que esté pastando 24/7, pero además que tú puedas decidir completamente qué tipo de dieta le das, las tomas que le das. Digamos que tiene una alimentación mucho más parecida a lo que debería de tener un caballo completamente en libertad y, por supuesto, una dieta muy personalizada. En definitiva, que tienes un control total, sabes cómo come, cómo vive y, bueno, en qué condiciones se encuentra en cada momento del día. El tercer punto positivo de tener a mi caballo en casa es sin duda el tema de los enriquecimientos. Ellen es una potra, está ahora mismo en pleno desarrollo físico y mental y además es una yeguita muy lista, muy inteligente y ella está todo el día buscando, observando, viendo cosas nuevas. Hay por aquí un gatito que no es nuestro, pero viene a veces y ella en cuanto lo ve se acerca al gato, que no es algo tampoco muy habitual, o en cuanto ve algo diferente se acerca a inspeccionar. Entonces el hecho de tenerla aquí en casa me permite ponerle más enriquecimiento y que ella tenga estímulos diferentes cada día y no se aburra, porque un caballo aburrido al final pues desarrolla estereotipias y eso es lo que quiero evitar a toda costa. Entonces aquí me permite, además de ponerle enriquecimientos, pues también pues, que se vaya habituando a distintas cosas. Pues un día le dejo una lona de plástico en el suelo para que ella lo investigue, otro día le dejo botellas de agua. Entonces ella está siempre investigando y estando entretenida, no se aburre, que en definitiva es lo que favorece un enriquecimiento. A eso también hay que dedicarle mucho tiempo, lógicamente. Otro punto positivo de tener a tu caballo en casa, que en este caso considero que es nuestro punto débil, es que si tienes más caballos y están sueltos o juntos, puede sociabilizar más. En una hípica es cierto que hay más caballos, pero rara vez están en contacto directo, normalmente está cada uno en su cuadra o en paddocks totalmente separados, que bueno, mejor eso a nada. Pero para mí tener caballos en casa y tener un espacio que te permite tener más de uno, pues es un punto muy positivo porque el caballo es un animal, una especie que necesita sociabilizar, que vive en manada y tener pues otro compañero equino es algo que le favorece muchísimo. Ese es nuestro punto débil porque ahora mismo pues solo la tenemos a ella, antes pues tenía 3 caballos aquí, pero ahora mismo solo la tenemos a ella, entonces bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona esto, pero creo que si podéis tener vuestro caballo en casa y tener más de uno, es algo muy, muy positivo. Otro punto muy positivo es que no pierdes tiempo en desplazamiento, porque el hecho de tener que desplazarte para ir a la hípica todos los días, en función de los horarios, de las otras responsabilidades que tengas en tu día a día, a veces puede volverse un poco complicado. El hecho de tener a Ellen aquí, pues todo eso me lo ahorro y puedo venir hasta en pijama por las mañanas con mi té a saludarle, a estar aquí incluso leyendo y disfrutando con ella, estando a 10 segundos de la casa. Así que eso para mí también es algo que valoro muchísimo y que me hace muy feliz y que realmente pues no lo tendría si la tuviera en un centro ecuestre. Otro punto positivo es la vigilancia. Tenemos cámaras, entonces me permite tenerla vigilada las 24 horas del día.
¿Por qué? Pues al final en un centro ecuestre siempre hay gente y si a tu caballo le pasa algo, pues normalmente alguien se va a dar cuenta si no estás tú allí, pero el hecho de tenerla en casa me permite tenerla mucho más vigilada, ver si tiene algún comportamiento raro, ver si a lo mejor no se ha terminado el pienso o pasa más tiempo del habitual tumbada, que puede indicar cólico. Me siento mucho más tranquila teniéndola vigilada y sabiendo que si le pasa algo voy a darme cuenta muy rápido. Uno de los pros más importantes para mí, y lo he comentado también en algún vídeo anterior, es el vínculo. Al tener a mi caballo en casa, estoy 100% segura de que el vínculo que generamos es mucho más fuerte y se genera mucho más rápido. No es lo mismo tener un caballo en una hípica que puedes ir a verlo el tiempo que puedes ir a verlo al día, que el hecho de que esté aquí en casa, porque me ve entrar, me ve salir. Vengo varias veces a lo largo del día a echarle la comida, revisarle la cuadra, revisarle el pienso y aunque no pase a saludarla, me ve cuando tengo que hacer las labores fuera, me ve cuando estoy limpiando la zona, me ve cuando estoy limpiando el guadarnés, me ve cuando estamos pasando la sopladora. Eso hace que genere mucho vínculo conmigo, que realmente ella me conozca bien a mí y que yo la conozca muy bien a ella, porque al final la estoy observando pues muchísimo más rato del que pudiera si la tuviera en una hípica o en un centro ecuestre. Al final es que cuando tienes a tu caballo en casa deja de ser un momento del día y pasa a ser tu estilo de vida, porque forma parte de tu día al completo. No es un ratito, como digo, que vas a verle, sino que aquí vive conmigo. Y como vive conmigo, pues un punto muy positivo que he dejado entrever antes es que aprendes a conocerlo mucho mejor, aprendes a conocer sus manías, su personalidad y su forma de ser, pues mucho más rápido que lo que pudiera conocerle si lo tuviera en un centro y tuviera que ir a desplazarme, pues como digo, un ratito cada día. Aquí al final pues estamos 24/7 y ya nos conocemos bastante bien. Penúltimo punto positivo es tu ritmo propio, tu horario propio. Cuando tienes el caballo en un centro, no en todos, pero muchos tienen un horario restringido, aquí no. Aquí puedo venir, salir por la puerta y venir a verla a las 3 de la mañana porque no estoy pegando ojo y he tenido un mal día y me apetece estar con mi caballo, cosa que pues no podría hacer si tuviera que desplazarme o tuviera que tenerla en un centro con un horario restringido. Entonces, tener mi propio ritmo, mi propio horario, es algo que también valoro un montón. Y bueno, ya como último punto positivo es que tienes un aprendizaje acelerado. Tener un caballo en casa te hace ser más responsable, más observador, más consciente, porque al final de ti depende todo. De mí depende estar pendiente de el heno, de la cuadra, del pienso, del agua, de absolutamente todo. Te hace desarrollarte de manera mucho más completa en este deporte. Porque al final pienso que montar no es lo único que define este deporte. Este deporte al final es mucho más complejo, es un estilo de vida, como yo digo siempre. Y para mí no sirve de nada saber montar muy bien si luego no sabes o no dedicas tiempo al manejo y a observar a tu caballo, a conocer a tu caballo y a hacer todas las tareas que implica tener un caballo. Entonces, bueno, estos serían como mis puntos positivos de tener caballo en casa. Decidme si vosotros también creéis que hay alguno más, déjamelo en comentarios. Y ahora vamos a pasar a los puntos negativos, porque también hay unos poquitos, algunas cositas en contra de tener caballo en casa. Y vamos a empezar por el primero de ellos, porque esto es lo que nadie cuenta al final. Todo es muy bonito, todo es muy idílico, pero también tiene una parte negativa o una parte que hay que valorar. Y el primer punto es la responsabilidad. Tienes responsabilidad 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Da igual que te pongas enferma, da igual que te quieras ir de vacaciones, da igual que tengas trabajo o algo que te haya salido urgente. Si tu caballo está en casa, depende de ti para todo. Entonces, pues eso también es algo que tenéis que valorar si queréis o estáis pensando tener caballo en casa, que al final no es tan cómodo como tenerlo en un centro, que muchos de ellos te hacen la cuadra, te echan de comer y no tienes, si algún día no puedes ir por algo, pues no pasa nada, ¿no? Porque siempre está cuidado y siempre hay alguien pendiente, pero aquí no, aquí es tu responsabilidad 100%. Y en relación a esto, por ende, menos flexibilidad, porque que esté aquí no significa que no pueda haber alguien que te ayude. Puedes tener a gente que te ayuda en casa, pero para mí tener a Ellen aquí pues me da mucha menos flexibilidad a la hora de cualquier cosa, a la hora de organizar un viaje, a la hora de hacer un plan. Entonces al final cuando surge un plan
primero siempre tengo que pensar en mi caballo y en si alguien necesito que alguien venga a echarle de comer ese día, organizarlo. En fin, al final mi caballo siempre está por delante de cualquier plan porque depende de mí, es mi responsabilidad, como digo, y pues no puedo ser tan flexible o tener una vida pues tan flexible sin pensar realmente si las necesidades de Ellen están cubiertas. Depende de terceras personas y estás pues un poquito más atado. Luego, no sé si estaréis de acuerdo con este tercer punto negativo de tener al caballo aquí, pero en una hípica también pasa, ¿no? Al final es la carga mental. En una hípica, como digo, pues también pasa, pero el hecho de tenerlo aquí yo creo que multiplica la carga mental absolutamente, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y cuando tienes aquí al caballo, pues estás más pendiente todavía, ha comido, no ha comido, lleva mucho rato tumbado, ese gesto que está haciendo es por algo, le dolerá esto, le dolerá lo otro. Entonces, al final, creo que tienes como más peso y más carga mental teniendo al caballo aquí porque estás 24/7 con él, pendiente de él, o por lo menos es algo que me pasa a mí. No sé si alguien de vosotros que me está viendo también tiene su caballo en casa, decidme si esto pasa, pero creo que se acentúa un poquito a diferencia de si lo tuviera en una hípica. Cuarto punto negativo de tener a nuestro caballo aquí es que pasa por ti todo. Todo es todo. Tienes que gestionar todo tú, desde la alimentación hasta decisiones importantes de salud o de manejo de tu caballo. Proveedores de paja, proveedores de heno, proveedores de pienso, limpieza de la cuadra, limpieza de las instalaciones, correcto almacenamiento de todo esto, correcto almacenamiento del heno, correcto almacenamiento de los piensos para que no se estropee nada. Al final todo esto requiere una responsabilidad y sobre todo una organización económica importante. Así que no es solo pasión, no es solo ay cuánto quiero a mi caballo, sino que hay que tener una madurez y una responsabilidad y una organización económica muy importante y a nivel de tiempos para que no te quedes sin heno, para que no te quedes sin pienso, para realmente poder tener bien a tu caballo en tu propia casa. Y esto es muy importante y es algo que creo que a veces se olvida, porque tener a un caballo en un centro, creo que no eres consciente de toda esa gestión que hay detrás y de la que te despreocupas totalmente. Entonces esto sí que creo que es algo que es muy importante a tener en cuenta. Y como decía, pues limpiar la cuadra es algo que ya no hacen por ti, a no ser que obviamente tenga una persona que viene a ayudarte. Si no ese es el caso, tú tienes que hacer la cuadra. Por suerte es verdad que Ellen, como está la cuadra abierta, ella entra y sale cuando quiere, aunque tiene su cama hecha, normalmente no la mancha. Normalmente ella utiliza la cuadra para irse a dormir, para quedarse de pie dentro a gusto algún ratito en el día, no siempre, y alguna noche también se mete dentro de la cuadra a dormir, pero no suele hacer pipí dentro de la cuadra. Al principio sí, pero ahora ya no, y nunca estercola dentro de la cuadra, lo cual agradezco muchísimo. Así que bueno, eso nos permite pues no tener que hacerle la cuadra todos los días, sino que puedo dejar algún día entre medias y quiera o no, pues a mí eso me facilita mucho el trabajo. Nosotros no tenemos ayuda en casa me refiero, no tenemos ayuda aquí con ella, pero creo que ella también nos lo pone un poquito más fácil. Si tenéis caballo en casa y lo tenéis en una cuadra, pues obviamente todas estas cosas que estoy comentando varían un poco, porque yo, como digo, pues estoy diciendo los pros y los contras en mi situación actual. El penúltimo punto negativo para mí es uno muy importante, son las instalaciones. Como he comentado, era un punto positivo el espacio que tenía Ellen aquí en casa, pero para mí es un punto muy negativo las instalaciones respecto a practicar una disciplina. Ahora mismo, como ella es una potra, pues no la necesitamos, no del todo. Me encantaría tener una pista con arena que no tengo, pero el hecho de tener a tu caballo en casa, pues creo que se ve muy limitado en este punto. Me encantaría tener pistas, una pista más grande, una pista de doma, una pista con cabaletis, con barritas, con saltos, un redondo para dar cuerda mucho más acondicionado que la pista que tenemos, un caminador. Todo esto es mucho más fácil encontrarlo, lógicamente, en un centro ecuestre y ese es un punto para mí bastante negativo. Y con Ellen, como digo, no tanto, pero sí que con los caballos que he tenido anteriormente, pues algo que me he sentido muy limitada. Por otra parte, es verdad que como vivo en el campo, puedes salir al campo, pasear en el campo y algo que yo hacía antes muchísimo y que me encantaría volver a retomar algún día. Pero a la hora de practicar doma clásica, pues
aquí me veo muy limitada en cuanto a instalaciones deportivas. Y como último punto negativo, para mí es el inconveniente más grande, junto con el que os he comentado, es la soledad. La soledad creo que es algo de lo que no se habla mucho, pero para mí tiene mucho peso, y es que al final cuando tienes a tu caballo en casa realmente estás sola para todo. Y eso es algo que yo he echado mucho de menos toda la vida, porque al final casi siempre he tenido a los caballos aquí, entonces siempre me he sentido un poco sola en ese aspecto. No es lo mismo que en una hípica, que en un centro ecuestre, que al final pues comparte el espacio con gente que ama los caballos como tú, que te puede ayudar a resolver algunas dudas, que te motiva, con la que puedes compartir opiniones, compartir sensaciones. Y cuando estás en casa, pues al final te sientes muy sola en ese sentido, porque no tienes con quién compartir esas cosas que muchas veces la gente que no es ecuestre pues no entiende para nada. Entonces diría que ese es el inconveniente para mí más grande, pero bueno, al final, como decía al principio del vídeo, hay que valorar ambas partes y tomar una decisión teniendo en cuenta pues todas estas cosas. Pero sí, ese sería para mí el inconveniente más grande, la soledad. Por eso, al final, aunque siempre he tenido caballo en casa, pero siempre he seguido montando en centros ecuestres o he intentado montar en centros ecuestres, porque el compartir esta afición con más personas y tener amistades y crear amistades con gente que ama esto, pues es mucho más fácil en un centro ecuestre que teniéndolo aquí en tu casa. Digamos que este sería como el inconveniente, junto con las instalaciones, lo que es la pista de doma, más grande, el punto negativo más grande para mí. Entonces, bueno, ¿merece la pena tener a tu caballo en casa? Pues depende de lo que estés buscando. Para mí, sin duda, merece la pena, pero teniendo en cuenta pues todos estos puntos negativos que os he comentado. Si buscas comodidad, pues probablemente no es para ti este estilo de vida, pero si buscas conexión, responsabilidad y una forma de vivir con los caballos mucho más profunda, pues sin duda te lo recomiendo. Para mí no es solo tener un caballo en casa, para mí es y ha sido siempre mi estilo de vida, y no es para todo el mundo, pero cuando encaja contigo no lo cambiarías. Así que cuéntame tu experiencia también, si tienes a tu caballo en casa o en un centro ecuestre. Déjame abajo en comentarios si te gusta este tipo de contenido, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Así que te leo abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho y no dejes de seguir galopando hacia tu sueño. ¡Chao!